En el Museo Beethoven de Bonn existe un objeto pequeño, metálico, sin aparente importancia. Un diapasón. El diapasón personal de Ludwig van Beethoven. Cuando se mide la frecuencia que ese diapasón produce, el resultado es el mismo que han obtenido todos los investigadores que lo han examinado desde que el museo lo catalogó. 457,6 hercios. No 440. No 442. 457,6. Beethoven no afinaba en 440 hercios. Nadie en su época lo hacía. Y la pregunta de cuándo, cómo y por qué el mundo decidió que 440 hercios debía ser la frecuencia universal de la música es una pregunta que los registros disponibles responden solo parcialmente. Para entender por qué eso importa, hay que entender qué es la de referencia. Toda la música occidental está construida sobre un sistema de afinación que parte de una nota de referencia. Esa nota se llama la. Todos los demás instrumentos, todas las orquestas, todos los músicos, afinan sus instrumentos en relación a esa nota. Si el la de referencia cambia, toda la música cambia. No el nombre de las notas. No la partitura escrita. Pero el sonido físico que esas notas producen. El sonido que entra en los oídos de los oyentes. El sonido que resonaba en las catedrales del siglo XVII es físicamente diferente al sonido que resuena en las salas de conciertos del siglo XXI. No porque las partituras sean diferentes, sino porque la frecuencia de referencia cambió. Y ese cambio no fue gradual, ni inevitable, ni accidental. Fue decidido. En una reunión. En 1939. Pero antes de llegar a 1939, hay un detalle en la historia de la afinación que los libros de texto de música raramente mencionan. El la 440 hercios no apareció en 1939 de la nada. Había sido propuesto antes. En 1917, la American Federation of Musicians, el sindicato de músicos más grande de los Estados Unidos, adoptó internamente la 440 hercios como su estándar de referencia. En 1920, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Bureau of Standards, emitió una recomendación oficial de la 440 hercios para la industria musical americana. 2 décadas antes de la Conferencia de Londres. Estados Unidos ya había decidido que su estándar sería 440. El resto del mundo usaba 435 desde 1885. 2 estándares simultáneos. 2 frecuencias diferentes. 2 versiones físicamente diferentes de la misma música. Cuando en 1939 el mundo se reunió en Londres para acordar un estándar único, ya existía una pugna entre el 435 europeo y el 440 americano. El resultado fue el 440. El estándar americano ganó. Y los registros de cómo se llegó a ese resultado en la conferencia de 1939 son, como ya se documentó, incompletos. Los registros históricos de afinación musical son más completos de lo que la mayoría de los músicos modernos conoce. El musicólogo Bruce Haynes publicó en 2002 A History of Performing Pitch, el análisis más exhaustivo disponible sobre las frecuencias de referencia utilizadas en la música occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Su método fue simple y riguroso. Midió los instrumentos históricos conservados en museos de toda Europa. Órganos, flautas, oboes, trompas, instrumentos que fueron fabricados para sonar a una frecuencia específica y que, por su construcción física, conservan esa frecuencia con precisión. Los resultados documentaron algo que los libros de historia de la música raramente mencionan. La frecuencia de referencia no ha sido constante. Ha variado enormemente a lo largo de los siglos. Y la variación tiene una dirección. Ha subido. Continuamente. Desde el siglo XVII hasta el siglo XX, la frecuencia de referencia del la en la música occidental subió aproximadamente un semitono completo. Las sinfonías de Beethoven, interpretadas hoy en 440 hercios, suenan físicamente más agudas que cuando Beethoven las concibió y las escuchó. No marginalmente. Un semitono completo más agudas. ¿Por qué subió la afinación? Los registros documentan el mecanismo con precisión. La presión competitiva entre orquestas.
Una orquesta que afinaba ligeramente más agudo que sus competidoras sonaba, en salas sin amplificación electrónica, más brillante, más intensa, más impresionante. El público respondía al brillo. Las orquestas respondían al público. Y cada respuesta empujaba la frecuencia un poco más arriba. En el siglo XVII, el A de referencia en muchas ciudades europeas rondaba los 415 hercios. En el siglo XVIII, rondaba los 430 hercios. A principios del siglo XIX, algunas orquestas ya habían llegado a los 445 hercios. El diapasón de Beethoven, a 457,6 hercios, refleja el extremo superior de este proceso de inflación en su periodo. Pero Beethoven no era el único. El musicólogo Alexander Ellis, en su investigación de 1880 publicada en las Transactions of the Royal Society, midió diapasones históricos de múltiples países y periodos. Sus datos documentaron que en 1880, el A de referencia variaba entre 435 hercios y 457 hercios dependiendo de la ciudad y la orquesta. No había estándar. No había acuerdo. Cada ciudad tocaba en su propia frecuencia. El primer intento de estandarización ocurrió antes de lo que la mayoría cree. En 1858, la Academia Nacional de Francia organizó una comisión para establecer un La de referencia oficial. La comisión incluyó a compositores, directores de orquesta y físicos. Entre sus miembros estaban Giacomo Meyerbeer, Ambroise Thomas y Héctor Berlioz. La comisión deliberó y emitió una recomendación. La 435 hercios. Diapasón normal, lo llamaron. El La normal. El gobierno francés adoptó esta recomendación como estándar oficial en 1859. Otros países siguieron gradualmente. En 1885, una conferencia internacional celebrada en Viena adoptó el A 435 hercios como estándar europeo. Austria, Alemania, Italia, Gran Bretaña. El mundo musical occidental parecía haber llegado a un acuerdo. La 435 hercios. Ese acuerdo duró 50 años. Y luego, en 1939, fue reemplazado. La Conferencia de Londres de 1939 es el evento central de esta historia. Y es también el evento que los registros disponibles documentan con menos detalle del que cabría esperar para una decisión que afectó a toda la música occidental del siglo XX. La conferencia fue organizada por la International Standards Association, el organismo predecesor de la ISO, la Organización Internacional de Normalización. Se celebró en Londres en mayo de 1939. Los delegados representaban a los principales países productores de instrumentos musicales y a las industrias fonográficas nacionales. El resultado fue el estándar ISO 16. La 440 hercios. 5 hercios más que el estándar de 1885. No 435. No 432. No 442. ¿Por qué 440? Los registros de la conferencia de 1939 que están disponibles públicamente no documentan con precisión el proceso por el cual se llegó a ese número específico. Los documentos de la International Standards Association de ese periodo son fragmentarios. Las actas completas de la conferencia de 1939 no están en ningún repositorio público accesible de forma completa. Lo que existe son el resultado y la fecha. 440 hercios mayo de 1939. El proceso que produjo ese número específico no está completamente documentado en los archivos públicos disponibles. Aquí emerge el detalle que convierte esta historia en algo más que una disputa técnica entre músicos. Mayo de 1939. 3 meses después de que Adolf Hitler firmara la orden de invasión de Checoslovaquia. 4 meses antes de la invasión de Polonia. El mundo estaba a semanas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, los países europeos encontraron tiempo y voluntad política para reunirse en Londres y acordar un estándar de afinación musical. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué ese número específico? ¿Y por qué los registros de ese proceso son tan incompletos?
Los historiadores de la música que han examinado este periodo ofrecen una respuesta práctica. La estandarización era necesaria para la industria fonográfica, que necesitaba que los instrumentos grabados en diferentes países sonaran consistentes cuando se reproducían en el mismo equipo. Es una respuesta plausible. Es también una respuesta que no explica por qué 440 en lugar de 435, que ya era el estándar desde 1885 y que habría requerido cero cambio en los instrumentos existentes. Cambiar de 435 a 440 requería que todos los instrumentos de cuerda del mundo fueran reajustados. Que todos los instrumentos de viento de precisión fija fueran refabricados o modificados. Que toda la industria musical global adoptara una nueva referencia. ¿Por qué no simplemente confirmar el estándar existente? Los registros disponibles no ofrecen una respuesta clara. El nombre de Joseph Goebbels aparece en algunos contextos relacionados con este tema. Es necesario ser preciso sobre lo que los registros documentan y lo que no. Lo que los registros documentan, el Reichsmusikkammer, la Cámara de Música del Reich nazi dirigida bajo la supervisión del Ministerio de Propaganda de Goebbels, promovió activamente la 440 Hz en Alemania durante los años 1930. Hay documentación de que la radiodifusión alemana estandarizó transmisiones en 440 Hz durante este periodo. Lo que los registros no documentan con suficiente detalle, una conexión directa, verificable y documentada entre Goebbels y la decisión específica tomada en la Conferencia de Londres de 1939. La conexión entre la propaganda nazi y la estandarización del 440 Hz es un tema que aparece frecuentemente en discusiones sobre este periodo. Pero la documentación primaria que establecería esa conexión de forma verificable no está en ningún repositorio público accesible de forma completa. Lo que sí está documentado es la coincidencia temporal. Alemania promovió el 440 Hz en los años 1930. En 1939, el 440 Hz se convirtió en estándar internacional. La documentación del proceso que produjo ese resultado es incompleta. Y esa incompletitud, en un tema de esta relevancia, es en sí misma un dato. Los músicos que se opusieron a la estandarización en 440 Hz dejaron registros. El más documentado es el caso de los músicos italianos. En 1938, un año antes de la Conferencia de Londres, un grupo de músicos italianos dirigido por el compositor Giuseppe Mule presentó una petición al gobierno italiano solicitando que Italia adoptara la 432 Hz como estándar nacional. No 435. No 440. La petición argumentaba que 432 Hz producía una resonancia más natural, más consonante con las proporciones matemáticas que los músicos renacentistas italianos habían utilizado como base de la teoría musical occidental. El argumento tenía fundamento histórico. Verdi, el compositor italiano más influyente del siglo XIX, había escrito explícitamente sobre su preferencia por una afinación más baja. En una carta de 1884, Verdi escribió al ministro de Educación italiano solicitando que la afinación italiana fuera reducida de la 449 Hz que algunas orquestas italianas estaban usando, y propuso la 432 Hz como ideal. La carta de Verdi existe. Está documentada. Y su número específico, 432 Hz, es el mismo que los músicos italianos de 1938 seguían pidiendo 54 años después. La petición de 1938 no fue atendida. En 1939, Italia adoptó el estándar de 440 Hz junto con el resto del mundo. ¿Qué diferencia hace físicamente la frecuencia? Esta es la pregunta que los debates populares sobre este tema frecuentemente mezclan con afirmaciones no verificadas. Es necesario separar lo que la física documenta de lo que los registros no pueden verificar. Lo que la física documenta con precisión, diferentes frecuencias producen diferentes patrones de resonancia en materiales físicos. El fenómeno de la cimática, documentado sistemáticamente por el investigador suizo Hans Jenny en su obra Cymatics, publicada en 1967, muestra que diferentes frecuencias de sonido producen diferentes patrones geométricos en materiales como arena fina sobre superficies vibrantes. A diferentes frecuencias, diferentes geometrías. Esto es física verificable. Lo que los registros no pueden verificar con la misma precisión,
afirmaciones específicas sobre los efectos fisiológicos o psicológicos de 432 Hz versus 440 Hz en los oyentes humanos. Los estudios disponibles sobre este tema son escasos, tienen muestras pequeñas y resultados inconsistentes. La afirmación de que 432 Hz produce efectos psicológicos cualitativamente diferentes de 440 Hz en los oyentes humanos no tiene el respaldo científico que sus defensores frecuentemente le atribuyen. Pero la pregunta de por qué se cambió el estándar en 1939, de un número que ya era estándar a un número diferente, con documentación incompleta del proceso, en el contexto histórico de ese año específico, es una pregunta diferente. Y esa pregunta los registros disponibles no la responden completamente. El diapasón de Beethoven está en Bonn. Mide 457,6 Hz. La novena sinfonía de Beethoven, interpretada hoy en cualquier sala de conciertos del mundo, suena en 440 Hz. No porque Beethoven la concibiera así. No porque los instrumentos de su época sonaran así. Sino porque en mayo de 1939, en Londres, un grupo de delegados acordó que 440 Hz sería el estándar. Y porque ese acuerdo se convirtió en norma ISO en 1955. Y porque desde entonces, todos los instrumentos del mundo están fabricados para ese número. Y porque desde entonces, todos los instrumentos del mundo están fabricados para ese número. El estándar de 1939 no fue aceptado universalmente de inmediato. La BBC, la radiotelevisión pública británica, mantuvo su propio estándar de afinación durante años después de la Conferencia de Londres. Las orquestas soviéticas usaron estándares diferentes durante décadas de la Guerra Fría. Algunas orquestas de música antigua en Europa comenzaron en los años 1960 y 1970 un movimiento deliberado de regreso a frecuencias históricas más bajas. El movimiento de interpretación históricamente informada, que hoy es una corriente establecida de la música clásica, toca las sinfonías de Beethoven en afinaciones que se aproximan a las frecuencias que los instrumentos del período de Beethoven producían. No en 440. En frecuencias entre 430 y 445, dependiendo de la obra, el período y la región geográfica que los musicólogos hayan determinado para esa pieza específica. Esto significa que en cualquier semana de cualquier temporada de conciertos en Europa, la misma sinfonía de Beethoven puede sonar físicamente diferente en dos salas de la misma ciudad. Una orquesta moderna en 440 Hz. Una orquesta de interpretación histórica en 430 Hz. La diferencia es audible. Es medible. Y es consecuencia directa de que el estándar de 1939 nunca fue el final de la historia. Fue el comienzo de una divergencia que todavía no se ha resuelto. Los músicos que tocan a Beethoven hoy no tocan a Beethoven tal como Beethoven lo escuchó. Tocan una versión de Beethoven transpuesta hacia arriba por la decisión de 1939. Esa no es una opinión. Es una consecuencia física de los números. Las preguntas que los registros no responden completamente son precisas. ¿Por qué 440 y número 435, que ya era el estándar desde 1885? ¿Cuál fue exactamente el proceso de deliberación en la Conferencia de Londres de 1939? ¿Dónde están las actas completas de esa conferencia? ¿Qué papel tuvo específicamente la estandarización alemana de los años 1930 en el resultado de 1939? ¿Por qué la International Standards Association no tiene esos documentos en un repositorio público completo? Los defensores del 432 Hz ofrecen respuestas a estas preguntas. Los defensores del 440 Hz también. Pero los registros primarios que permitirían verificar o refutar esas respuestas con precisión no están completamente disponibles. Existe un último elemento que los análisis convencionales de este tema raramente incluyen. La ISO, la Organización Internacional de Normalización, tiene su sede en Ginebra. El estándar ISO 16, que codificó el A440 Hz, fue publicado en 1955. 16 años después de la Conferencia de Londres de 1939. En esos 16 años, el mundo atravesó la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa,
el inicio de la Guerra Fría y la creación de la mayoría de las instituciones internacionales que gobiernan el mundo moderno. La ISO fue fundada en 1947. Su primer acto de estandarización en el campo de la música fue codificar el resultado de la conferencia de 1939. En la 440 Hz. El mismo número que Estados Unidos había adoptado en 1920. El mismo número que la Alemania nazi había promovido en los años 1930. El mismo número que reemplazó en la 435 Hz que había sido el estándar europeo durante 54 años. Codificado por una institución internacional, fundada en 1947. Basado en una conferencia de 1939, cuyas actas completas no están en ningún repositorio público accesible. Y vigente hasta hoy en cada instrumento fabricado, en cada sala de conciertos construida, en cada archivo de audio producido en el mundo. El diapasón de Beethoven mide 457,6 Hz. No es el estándar de 1939. No es el estándar de 1885. No es el estándar de 1955. Es simplemente lo que Beethoven usaba. Y ese número, conservado en metal en un museo de Bonn, es la evidencia más simple disponible de que la música que el mundo escucha hoy no es la música que sus compositores concibieron. No porque las partituras hayan cambiado, sino porque la frecuencia desde la que se interpreta todo cambió. En 1939. En Londres. En una conferencia cuyas actas completas no están disponibles. Por razones que los registros públicos todavía no explican completamente. Y mientras esas actas permanezcan incompletas o inaccesibles, el diapasón de Bonn seguirá siendo lo que siempre ha sido. Un objeto pequeño, metálico, sin aparente importancia, que produce un sonido que nadie en una sala de conciertos moderna ha escuchado desde 1939. Y que demuestra, con la precisión silenciosa de sus 457,6 Hz, que la música del mundo fue cambiada. Con propósito. En un momento específico. Por personas cuyo proceso de decisión no está completamente documentado en ningún archivo público disponible. Y esa ausencia, en un tema que afecta literalmente a cada nota de música que se ha producido desde 1939, es la anomalía que el diapasón de Beethoven, con sus 457,6 Hz silenciosos en el Museo de Bonn, continúa señalando. Sin respuesta oficial. Sin actas completas accesibles. Y sin que nadie, en ningún repositorio público disponible, haya explicado completamente por qué el número que el mundo eligió en 1939 fue específicamente ese. Fuentes consultadas: Bruce Haynes, A History of Performing Pitch, The Story of A, 2002, Alexander Ellis, On the History of Musical Pitch Transactions of the Royal Society, 1880, Comisión de la Academia Nacional de Francia, Actas de 1858, Conferencia Internacional de Viena, 1885. ISO 16, 1955, Acoustics, Standard Tuning Frequency, Hans Jenny, Thematics, 1967, Giuseppe Verdi, Carta al Ministro de Educación italiano, 1884, Stuart Isakov, Temperament, How Music Became a Battleground. For the Great Minds of Western Civilization, 2001, Museo Beethoven, Bonn, Catálogo de Instrumentos Históricos.